Hola, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Iniciamos página 13, la última conversación de actualidad. Soy Quique Mujica. Iván Valenzuela tuvo un percance, nada grave por cierto, así que va a estar desde mañana. Y este jueves estamos con un panel distinto y vamos a partir por la invitada, por la señora o señorita, por la dama, Natalia Piergentili. Hola, Quique. Depende, porque me siento casada, pero legalmente no estoy, entonces estoy en un... Estás en un pecado. Estoy en un pecado, exactamente. Yo también estuve en pecado harto rato. Te queda muy bien el pelo, ¿eh? Muchas gracias. Juan Francisco Gali, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Lo dejamos sin conducta. Sí. Es que no sé si demasiado confesar pecado, no sé. Oye, vamos a echarle a los temas, vamos a echar temas SQM. Fíjate que... A propósito de pecado, decís. A propósito de pecado. Un dato solamente. De los testigos que presentó Patricio Contese, 13 murieron en el transcurso del proceso. Fueron 12 años. Y lo que yo, a lo largo del día, por la gente que he conversado, por lo que he leído, por lo que he reporteado, yo creo que hay dos grupos acá claramente identificados. Los que creen que los delitos existieron, pero que la fiscalía hizo mal la pega. Y hay un subgrupo que dice, en ese grupo, que dice, porque esto venía previsible, que los poderosos no pagan. Y hay otro grupo que cree que los delitos nunca existieron, que la fiscalía hizo mal la pega y que esto nunca fue delito. Entonces, el único variable que confluye en los dos argumentos es la fiscalía. Sí, claro. Juan Francisco Gali. Mira, yo te diría varios niveles de análisis de este juicio, pero yo lo quiero centrar en la institucionalidad, ¿ah? Porque creo que esto le hace mucho daño a nuestra institucionalidad. ¿Y por qué? Piensa lo siguiente, este es un juicio que estuvo en los principales titulares de la prensa durante mucho tiempo, y te diría, sigue estándolo, y se une con la valoración ciudadana que se expresa en las encuestas. La última CEP de marzo-abril de este año muestra que los tribunales de justicia están digamos, a punto de descender si fuera futbolística este ranking, porque los tribunales de justicia muestran un 15% de confianza, es decir, solo un 15% de los chilenos expresa mucha o algo bastante confianza en los tribunales de justicia. Y el Ministerio Público, los fiscales, están en el mismo nivel. Están 15%, es decir, uno de cada 7, 8 chilenos expresan mucha o bastante confianza en los fiscales o los tribunales de justicia. Y eso contrasta con la PDI, un 60%, Carabineros, un 54%, la Fuerza Armada, 50%, la radio, 43%, etcétera, etcétera. Incluso la Iglesia Católica, que ha pasado también por sus crisis, 25% de los chilenos expresa confianza. ¿Y por qué digo que esto impacta en eso? Bueno, porque la verdad, frente a la opinión pública, el Ministerio Público se había encargado de instalar una verdad, que era que aquí este era el gran escándalo de político, de corrupción política, ¿no es cierto?, entre la política y el financiamiento irregular. Se llevó adelante procesos de reforma con ocasión de este escándalo, de Penta y luego Soquimich, y luego tuvieron 10 o más de 10 años para una investigación prolongada de este tema y luego más de 2 años de juicio para llevar adelante este tema. ¿Y qué pasó? Bueno, la verdad judicial, al menos la que conocemos hasta ahora, y es la con la que en realidad solo la única con la que nos podemos quedar, es que aquellas personas a las que el Ministerio Público, luego de 10 años de investigación y 2 años de juicio, había acusado, terminaron siendo absueltos por el Tribunal Oral en lo penal. ¿Y cuál es la implicancia de eso? Bueno, la implicancia de eso es que solo genera desconfianza ciudadana. Porque aquellos ciudadanos que vieron durante estos 10 años acusaciones en la prensa, fiscales que hacían juicios absolutos, la política rondando o la discusión política rondando alrededor de este tema, la legislación actualizándose con ocasión de esto, no pueden más que pensar que esta verdad judicial es falsa, porque los tribunales, tiene que haber algo, ¿no es cierto?, oscuro
algo opaco detrás de esta resolución, porque si no, todo lo que hemos vivido durante los últimos 10 años fue un engaño. Todo lo que nos quisieron decir de que esto era toda una corruptela y que las personas que allí se involucraron, incluso liderazgos políticos muy relevantes, incluso tenemos un candidato presidencial hoy día que estaba en el banquillo de los acusados en la audiencia del día de ayer. Bueno, terminó un tribunal diciéndole que eran absueltos y que por lo tanto los cargos que se le habían imputado no daban para condenarlos. Ahora, un punto en eso, porque Marco Enrique Ominami dice ayer, yo el 2014, cuando partió todo esto, era uno de los políticos mejor evaluados. Fui a hacer el chequeo y en la encuesta CEP del noviembre de 2014, así es, efectivamente, Marco Enrique Ominami era el político con evaluación positiva, no estoy hablando presidencial, mejor evaluado junto a Michelle Bachelet. Entonces, no digo que haya una causalidad, pero sí perfectamente puede haber una correlación entre la caída de él y lo proceso, que ocurrió claro. acá. Y además yo quiero hacer una distinción aquí, porque a los jueces uno no le puede exigir esto. Los jueces tienen que fallar en derecho. Si las pruebas que se les expusieron en el juicio no eran suficientes para condenar, bueno, ellos tienen que resolver en derecho, de acuerdo con la prueba que fue rendida, y si es que era de absolución, bueno, así será de absolución. Pero para los fiscales esto es completamente distinto. Porque los fiscales hicieron de esto un caso emblemático. Fueron muy mediáticos desde un inicio respecto a esta causa. Pero cuando, me imagino, o sea, hay instancias procesales para que los fiscales puedan darse cuenta de que esta causa no iba hacia una sentencia condenatoria y resolver este juicio de manera no de generar esta expectativa ciudadana de que iba necesariamente a generar condena. Dejando de lado incluso la libertad de las personas y el derecho, algo que fue muy argumentado ayer por el tribunal, el derecho a las personas de tener un juicio oportuno. Es decir, que no es normal que tengamos que esperar 12 años para obtener una verdad judicial. Bueno, pero aún así, existen distintas herramientas en la propia reforma procesal penal para que los fiscales puedan tomar decisiones previas, desde el archivo de la causa. Bueno, el tribunal, el fiscal cuando recibe la denuncia, analiza los antecedentes y dice, mire, ¿sabe qué? No da, archívese. Ya, no, bueno, vamos a avanzar, vamos a investigar, no sabe qué, voy a tomar la decisión de no perseverar en la causa. Bueno, no, voy a seguir perseverar. Llegué a la acusación, llegué a la audiencia en que tuvimos que definir cuáles eran las pruebas que se le iban a exhibir al tribunal. Bueno, con las pruebas que me acogieron, no me da para tener un buen caso. Bueno, llegamos a un acuerdo o decido dejarlo hasta ahí. Bueno, si yo llego y acuso, después de 10 años de investigación, y termino en una absolución, alguien tiene que darle cuenta a la ciudadanía de no solo el costo económico que esto tiene, sino el costo en confianza en las instituciones. Si aquí la propia fiscalía tiene que asumir que tiene un rol público, no solo para generar escándalo y expectativa, que lo ha tenido y ha sido protagonista en eso, sino también tiene un rol público de asumir que si ha generado esas expectativas de condena y prevé que no va a llegar a ese resultado, bueno, dar las explicaciones o abstenerse en algún momento. Y esas expectativas de condena son las que además se instalan en la ciudadanía como una verdad. Y hoy día tenemos una verdad judicial, la cual ponemos en tela de juicio a propósito de que las expectativas iniciales de culpa no se ven reflejadas en esa condena. Y por otra parte, a mí me llamó mucho la atención todo lo que se señaló ayer en la lectura del fallo sobre, en buen chileno, los palos que le pegó el tribunal a la fiscalía. O sea, la extensión temporal de la investigación ha lesionado seriamente la situación jurídica de todos los acusados, quienes estuvieron sujetos por largo tiempo a medidas cautelares privativas y restrictivas de su libertad condicional. O sea, de su libertad personal, perdón. O sea, no solo los declara inocentes o que no existen las pruebas suficientes para que exista un delito, sino que además le dice a la fiscalía, fue largo, hubo, digamos, no liviandad, pero las pruebas no fueron lo suficientemente contundentes, y planteó también sobre que hubo deficiencia en la táctica de acusación de los órganos estatales, o sea, los repasó en buen chileno. O sea, hay ahí una llamada de alerta sobre lo que tú mismo señalas.
O sea, el juicio público o la creencia que yo tengo como fiscalía, tengo que saber llevarla a término en esos mismos ámbitos. Y mira, y la propia reforma, o sea, la propia norma le impone esa obligación a la fiscalía. Sí. O sea, cuando tanto hablamos aquí muchas veces del principio de objetividad, es decir, que el fiscal, sin ser un juez, porque es un órgano acusador, persecutor penal, tiene que tener, eso sí, objetividad respecto de si es que el juicio, si es que la causa que tiene es suficientemente buena o no para privar de libertad a una persona, para tener a una persona sometida a juicio durante más de 10 años. Porque además acuérdate que el inicio de este caso parte por el financiamiento, entre comillas, irregular. Y digo entre comillas porque en ese momento podemos hacer un juicio ético sobre eso. Pero no había, o sea, no estaba tipificado como delito. Por lo tanto, podemos hacer un juicio ético, nos parece feo, se abre el espacio a dudas de cómo la política puede subsumirse frente a quien le pone plata en la campaña. Pero no era un delito. De modo que además partimos de, digamos, una acusación que no era directamente por el financiamiento, que tenía otros ámbitos sobre los cuales versó esta acusación. No, totalmente. Mira, algo que también hemos discutido aquí. Esto es como consecuencia de judicializar la política. Porque efectivamente uno puede hacer un reproche político. Sí, claro. ¿Ah? Y además uno puede tener la discusión política respecto de la conveniencia o no de que el financiamiento influya en si las decisiones que se están tomando por los actores políticos son neutras o no, claro. O están inspiradas en el bien de público o en realidad influidas por la capacidad de financiamiento o no de determinada empresa o actores. Esa discusión creo que es legítima. Pero el problema de tener... súper necesaria. Muy necesaria. Súper necesaria, por cierto. Y perdóname, y la tuvimos y eso llevó a que reguláramos el financiamiento de la política. Sí. Es decir, Chile reaccionó. La clase política que tanto criticamos, ¿no es cierto?, reaccionó frente a estos inconvenientes y reguló la forma en que financiábamos la política y la forma de transparentar también ese financiamiento de tal manera que no es que no existan conflictos de interés, porque ese es otro error. Los conflictos de interés siempre existen. La gracia está en cómo se administran, se gestionan esos conflictos de interés, particularmente cuando se hacen transparentar ante la ciudadanía, que sepa la ciudadanía cómo se financia la política, qué intereses pueden confundirse con el interés público y por lo tanto yo tengo que dar explicaciones para decir, mire, no, en este caso no se confunde mi interés personal o mi interés particular con el interés público que yo defiendo. Pero, el problema es que cuando eso se penaliza, se judicializa y en realidad los actores de la justicia, los fiscales, pasan a ser actores políticos que determinan o pueden determinar la viabilidad de una campaña política o no. Lo mismo que decía Meo, ¿no es cierto? Es decir, si es que pueden hacer inviable una campaña presidencial, pueden inhabilitar un liderazgo político. Bueno, pero eso es lo que argumenta Lautaro Carmona y el PC respecto a Jadwe. Bueno, pero es que... Es persecución política. Es que ahí tienen un gran desafío. Mira, oye, si esta historia se ha repetido para todos los colores políticos. Exalmar fue esto mismo justo antes de la campaña del presidente Piñera. Que también terminó, otra causa que también terminó en absolutamente nada, pero que pudo haber determinado, por distintas razones, que el presidente Piñera, el luego presidente Piñera, hubiera descartado seguir una campaña presidencial. Se viene Claudio Rego ahora. Es que además, digamos, la noción de investigación, o sea, cuando yo estoy diciendo a quién voy a investigar, salen los titulares y el resultado del proceso sale en el obituario. Entonces, claramente hay una asimetría y seguimos con esta condena pública y yo creo que acá, como yo no creo que haya gente, bueno, hay gente buena y mala, pero en general creo que uno funciona por incentivo, creo que hay que revisar la carrera de los fiscales. Creo que hoy día hay un incentivo más bien a descollar en términos personales, a ser un buen funcionario institucional en el fondo. Sí, mira, aquí hay una paradoja porque yo lo dije al principio. Quizás una de las cosas que está en la mente de los fiscales nacionales es que para mejorar en sus indicadores de valoración ciudadana o de confianza, la forma es transformarse en justicieros. Y por lo tanto, aparecer como los actores más proactivos frente a las justicias que la ciudadanía
percibe. Entonces, cuando explota un escándalo de financiamiento de la política, bueno, ahí el fiscal pasa a ser el actor relevante para solucionar ese problema. Cuando hay una persona desaparecida, el fiscal pasa a ser el actor relevante para resolver ese problema. Cuando hay un accidente de tránsito, el fiscal pasa a ser el actor relevante. Bueno, y la verdad es que en algunas de esas instancias, la verdad judicial va a llegar muy tardíamente para resolver el problema ciudadano, y por lo tanto son otros los actores que tienen que asumir. Bueno, será la autoridad de gobierno, por ejemplo, el que tendrá que asumir alguna responsabilidad, o será la clase política, como en este caso, los que tendrán que dar las explicaciones que correspondan, pero hacer los cambios que correspondan. Y en parte, eso es lo que ocurrió. Si fíjate, en este caso, la presidenta convocó una comisión, ¿no es cierto?, para que estudiara las reformas que había que hacer. Esas reformas se tradujeron en proyectos de ley. Esos proyectos de ley se transformaron en leyes por parte de los parlamentarios, que teniendo incluso interés o pudiendo haber estado involucrados en parte de la forma en que se financiaba la política antes, bueno, supieron reaccionar y dar cuenta de eso. Y además, ojo, parte de la accountability democrático se ejerce por los ciudadanos a través del voto. Así es. Cuando nosotros creemos, y ahí sí Meo tiene algo que decir, ¿no es cierto? O sea, si la gente hizo un juicio político condenatorio, digamos, o negativo respecto de las actuaciones en esta materia, bueno, eso se va a ver reflejado en el voto. Y la verdad es que yo creo que Marco Enrique Ominami en algún momento llegó a un 20% de la votación. Ahora tú dices que puede pasar a segunda vuelta ahora que salió declarado al revés. Yo digo que la opinión ciudadana, por lo menos si uno le cree las encuestas, está lejos de lo que fue en su momento. Claro, lo que pasa es que él argumenta, puede ser o no puede ser, nunca lo vamos a ver, exacto, es contrafactual, pero que el ocaso de su carrera, como que reconociendo que, porque lo dice, yo estaba muy arriba y desde ahí estuve siempre abajo. Bueno, que fue por la acusación de SQM. Nunca lo vamos a ver. Pero yo creo que todo esto es sistémico, pero una parte importante que la gente, el análisis en ese tiempo era cómo el hijo de Miguel Enríquez va a pedirle plata al yerno de Pinochet, el asesino de su padre. Pero por eso te digo, eso suena fuerte. Y eso no tiene nada que ver con el juicio que lleva adelante la Fiscalía. Yo creo que separemos las cosas. Yo creo que el juicio político se puede hacer con independencia de lo que haya resultado. Claro, porque el juicio político juzga también, como decíamos, lo poco ético, etcétera, que no necesariamente son delitos, pero sí son valores. Y está bien que la gente evalúe la política por valores que siente que la política tiene que tener. Por supuesto que sí. Es verdad. Finalmente los valores con los que uno hace un juicio político no necesariamente tienen que estar reflejados en el derecho penal. Y ahí hay algo que para los abogados es demasiado obvio. Siempre te dicen, el derecho penal es de última ratio. ¿Qué significa eso? Que el derecho penal es el último instrumento, el instrumento más extremo que tiene el Estado para sancionar aquellas conductas que se salen del marco social. Es decir, son aquellas que las consideramos tan graves que la única sanción que puede aplicarse para aquellos que se salen de forma tan grave del marco social es la privación de libertad. Si la privación de libertad es una afectación gravísima a uno de los valores más apreciados por las sociedades democráticas, que es la libertad de las personas, su libertad de desplazamiento, y por lo tanto solo aquellas conductas que tengan ese nivel de gravedad van a ser sujetos de un proceso como es el proceso penal. Distinto es que el juicio político uno lo puede hacer frente a la ciudadanía y que eso se va a traducir en votos en las elecciones, y por eso tenemos elecciones periódicas en que la ciudadanía puede hacer su juicio respecto de cada uno de los políticos. Y por eso es tan importante también la institucionalidad política a propósito de la reforma del sistema político, donde las personas se hacen juicio no solo de las personas, sino que de las ideas y las estructuras políticas. Son los partidos políticos los que terminan siendo evaluados por la ciudadanía y no necesariamente los liderazgos caudillistas. Oye, tengo un último tema sobre esto que me ha dado muchas vueltas en mi calidad de ciudadana. Que pensaba ayer a propósito de lo que le decía la jueza de la cantidad de tiempo, que era inoficioso, etcétera.
¿Cuánta gente uno escucha con delitos quizás que no son de connotación pública como este, pero que son un robo, que son un turbazo, que son una señora desaparecida? Y uno escucha a los familiares diciendo, el fiscal no me llama, hemos ido no sé cuántas veces a la fiscalía. O sea, ¿cuánto se desatiende? Yo sé que están sobrepasados, parto de esa base, pero ¿cuántos de otros delitos o de investigaciones más bien se desatienden por poner foco en estas que son mediáticas? Claro, que son de mucha hora de atención. Por eso digo, Fueron entonces, $5 millones el total el juicio. imagínate, entonces, ¿están sobrepasados? Sí. Hay que visualizar dónde están mal puestos los incentivos para que en el fondo estemos en un juicio que dura 10 años con pruebas que no fueron suficientes, etcétera. Pero ¿dónde están los incentivos para hacerse cargo de aquellas causas que están allí ante la opinión pública, que son complejas, son de delito a las personas y que hacen también esa sensación de inacción por parte de la justicia? Oye, sí, acuérdense, aquí hasta el fiscal nacional estuvo a cargo de este caso. Chaguán. Claro, en su momento el fiscal nacional tiene que tomar fiscales regionales, tanto es así que ahora la que termina estando a cargo es la fiscal regional de la región de Valparaíso, justamente por la importancia que el Ministerio Público le dio a esta causa. Y yo coincido con la Natalia en esto, o sea, al final las prioridades las pone el Ministerio Público, donde pone sus recursos. O sea, me acuerdo haber visto algún reportaje, creo que en la Biobío, en que decía que entre sueldos, arriendos, viáticos y todo, más de 2.000 millones de pesos se habían gastado por parte de la Fiscalía. Entonces ahí uno, claro, se pregunta, esta prioridad, ahora con el diario El Lunes, eso sí reconozco, por supuesto, conociendo el fallo absolutorio, ¿es razonable? ¿Fue razonable esta priorización de este caso por parte de la Fiscalía? ¿O es razonable los plazos? O sea, recordemos el otro caso que estuvo Meo, no recuerdo, pero sí recuerdo la fiscal Chong, fueron 7 años. O sea, es posible. ¿Qué cosa tanto faltará en prueba o en investigación para alargar así un proceso? Incluso en términos prácticos, el principio de inmediación, ¿no es cierto?, que tenía la reforma para que el tribunal apreciara la prueba. Bueno, ¿cuánto uno se acuerda de la capacidad humana para acordarse la prueba que me fue rendida hace 2 años? Hay gente que decía eso que se lo había olvidado, había pasado tanto tiempo, lo citaban a declarar, se me olvidó. Pero claro, me imagino yo. Fue el 2012, el 2013. Ya muchaches, vamos a saludar a nuestros auspiciadores para seguir en el segundo bloque de Página 13. Una revista para escuchar el cierre de cada día. Página 13. El mejor análisis en voces atentas a la actualidad. Suena bien que tu nueva máquina de pagos tenga un 50% de descuento durante los primeros 6 meses. Cámbiate hoy al nuevo POS BCI Pagos y paga 9.990 pesos masiva, porque con BCI tu pyme suena bien. Más información en bci.cl/pymes/BCI Pagos. Con Softland tendrás toda la gestión de tu empresa en un solo clic. Incorpora el más completo software de gestión con soluciones para todo tipo de empresa. Contrata ahora Softland Cloud desde 0.75 UF más IVA mensual. Visítalos en softland.cl. AFP Habitat tiene 3 planes APB pensados para quienes planifican su futuro: el plan Impulso, el plan Proyección y el plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. La mejor noticia de hoy es que ahora tus apps y servicios favoritos, llámese Amazon Prime, YouTube Prime y muchos más, los puedes pagar directo en tu boleta WOM. WOM, nadie te da más. Estudiar en la Universidad Diego Portales es ser parte de un mundo de excelencia reconocido y respetado internacionalmente. La UDP está acreditada por 6 años. Conoce más en admisión.udp.cl. Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos. En BCI Seguros quieren acompañarte a donde sueñas, a los lugares que te enamoran y donde están quienes aman. Porque con el seguro automotriz, más que un seguro, son tu compañía donde vayas. Por eso son el seguro número 1 elegido por los chilenos. Vamos a un pequeño corte y ya volvemos con más Página 13 acá en Tele 13 Radio.